Esta es la historia de un hombre llamado Stanley. Él trabaja para una compañía en un gran edificio donde es el empleado 427. El trabajo del empleado 427 es simple. Él se sienta en su escritorio en el cuarto 427 y pulsa botones en su teclado. Las órdenes se plasman en el monitor de su escritorio, diciéndole qué botones, cuánto tiempo y en qué orden. Esto es lo que el empleado 427 hace cada día, de cada mes, de cada año. Hasta que un día, algo muy peculiar pasó. Algo que cambiaría para siempre a Stanley. Ninguna orden apareció en su monitor. Nadie le dijo qué hacer y la oficina estaba vacía y Stanley se levantó de su asiento. Stanley experimentó por primera vez la libertad, una puerta abierta y pasillos a lo desconocido. Cada decisión lo llevó al mismo lugar y la voz del narrador lo termina guiando. Incluso su rebelión ya estaba prevista. A todos nos gusta pensar que somos libres, que elegimos nuestro camino, ideas, pasiones, pero ¿y si nuestra libertad no es más que otro pasillo del mismo laberinto? Un truco para hacernos sentir dueños de algo que no controlamos. Camus decía que el absurdo nace cuando el ser humano busca sentido en un mundo que no lo tiene. Stanley lo busca en su oficina, nosotros en nuestra rutina y en ambos casos las paredes son las mismas, invisibles, pero muy firmes. Camus decía que el absurdo no está en el mundo ni en nosotros, sino en el punto donde ambos se encuentran. Surge cuando el ser humano, sediento de sentido, se enfrenta a un universo que no lo ofrece. Este es el eje principal de la filosofía del absurdo propuesta por Albert Camus. Si bien coincide con el existencialismo en el sinsentido de la vida, él mismo rechazó esa etiqueta. El absurdo es mirar alrededor y darte cuenta que al mundo no le importas un carajo y que tu existencia no tiene impacto en el gran orden de las cosas, que tus esfuerzos no garantizan resultados, que tus preguntas no tienen respuestas y aún así seguir buscando como buen samaritano que pone la otra mejilla al ser golpeado. Este señor veía en esto la mayor contradicción de la existencia, el hombre que desea encontrar significado en un mundo que guarda silencio. Stanley es la representación de ese hombre. Camina por pasillos vacíos, abre puertas, busca salidas, pero todo está controlado, todo está narrado, incluso es controlado por nosotros el jugador. Si bien se liberó de unas cadenas al levantarse del asiento, solo para darse cuenta que tiene nuevas cadenas, todo avanza porque él cree que puede elegir. Es lo mismo que hacemos nosotros, jugamos a ser libres, a decidir quién ser, qué amar, qué soñar, sin notar que muchas de esas cosas fueron elegidas por otros. La sociedad, la rutina, el miedo o la necesidad de pertenecer, eso es el absurdo, la conciencia de esta trampa, ese instante donde entiendes que todo podría no tener sentido y aún así seguir adelante. Albert ejemplificó esta idea con el mito de Sísifo, un hombre condenado por los dioses a empujar una roca hasta la cima de una montaña solo para verla caer una y otra y otra y otra y otra vez. Un castigo eterno, sin propósito ni redención. Camus no lo vio como una tragedia, sino como una imagen de libertad. Aunque Sísifo no puede escapar de su destino, puede elegir cómo enfrentarlo. Ahí surge esta mítica frase de los memes de hay que imaginar a Sísifo feliz. Mi No niña porque haya bonita, encontrado mi dulce sentido, princesa. sino porque sabe que su esfuerzo no sirve para nada y sigue empujando la maldita piedra. Ha dejado de buscar respuestas y eso lo vuelve libre. Stanley entendió que no podía escapar del sistema, pero podía decidir cómo vivirlo y en esa elección mínima, en ese pequeño espacio entre lo que puede y lo que no puede hacer, está su libertad. Camus diría que la libertad no consiste en romper las cadenas que nos atan, sino en elegir cuáles cargar. Ser libre no es hacer lo que queremos y hacer andar por ahí sueltos, sino comprender nuestros límites y aceptarlos con conciencia.
Stanley puede obedecer al narrador o desafiarlo, pero en ambos casos actúa dentro de un sistema guionizado, incluso cuando pensamos que estamos tomando la decisión más estúpida pensada por un ser humano. El juego ya tiene un final escrito para eso. Eso mismo nos pasa a nosotros, podemos obedecer la rutina o rebelarnos, pero seguimos dentro del mismo juego, el de la existencia, con sus reglas invisibles y su final inevitable. Pero aún así elegimos. Cada pequeña decisión, por más minúscula que parezca, amar, crear, ayudar, levantarse, es una forma de decirle sí a la vida, aunque sepamos que nada de eso va a cambiar el resultado final. Albert no proponía escapar del absurdo, sino vivir dentro de él con dignidad, aceptar que el sentido no está dado, pero que podemos inventarlo. Stanley recorriendo pasillos, Sísifo y su castigo eterno, nosotros con nuestras propias rutinas. La diferencia está en la perspectiva, no en romper las cadenas como tal, sino en saber por qué usamos las que usamos. Comprender que la libertad es una ilusión es el mayor acto de libertad al que nos podemos enfrentar. No existe un destino, pero tampoco eso significa que podemos hacer lo que queramos, ya que vivimos dentro de un sistema que nos coloca limitaciones tal y como un videojuego. Ser pareja te encadena, ser padre, ser médico, llevar una dieta, vivir en cierto país, en cierta sociedad y en cierto tiempo. Cada elección representa una cadena que va a moldear al sujeto y que no le permitirá hacer otra cosa. Es imposible deshacernos de esas cadenas, pero podemos construir un significado del por qué elegimos usar esas cadenas y no otras. Camus decía que la única respuesta posible ante el absurdo es la rebelión, no una violenta y desesperada, sino una que nace de la conciencia. Rebelarse no es huir del sinsentido, es mirarlo de frente y decir, aún así elijo vivir. Stanley no puede escapar, pero siempre puede elegir desafiar el guión, ignorar al narrador y elegir otro pasillo u otra puerta, ir a donde no debería. Esto no cambia el resultado porque todo está contemplado en este amplio sistema, pero cambia cómo él vive el sistema. El absurdo no desaparece, pero deja de aplastarlo. Cada que vuelve a la pantalla de título, el mayor reflejo de que nada de lo que Stanley haga puede cambiar el final, pero que aún así se levanta para volver a recorrer esos pasillos que lo llevarán a los mismos desenlaces, es la rebeldía en su máxima expresión. Camus diría que Stanley es libre precisamente porque ya no busca escapar, sino vivir conscientemente el sistema. Es a lo que Albert llama la pasión por vivir. Seguir empujando la roca, seguir recorriendo los pasillos, seguir aunque nada tenga sentido. Es en esa inútil pero preciosa resistencia donde nos volvemos verdaderamente libres. Rebelarse no es escapar del sistema, sino elegir cómo vivir dentro de él. No es negar el sufrimiento, sino enaltecer la vida a pesar de él. El sujeto absurdo no busca redención, busca estar presente. Camina, actúa, siente, ama, crea, vive sin la promesa de un final feliz, tal y como Stanley, que vive atrapado en una oficina de 4 paredes, pero con la dignidad de quien sabe que sigue aquí, ya no recorriendo los pasillos automáticamente y por rutina, sino con los ojos abiertos y por elección. Es por esto que The Stanley Parable es un videojuego que representa perfecto el absurdo. Inicialmente, él se enfrenta con el hecho de que puede elegir. Hay pasillos y puertas a montones para ser descubiertos, pero luego se da cuenta de que nada de lo que haga importa porque ya todo está escrito en esos 46 finales. Es en ese momento donde el absurdo surge, ya que la libertad siempre fue una ilusión y abrir los ojos ante ello solo nos sirve para ver nuestras cadenas. Y miren, yo sé que aceptar el absurdo puede parecer rendirse ante el sistema, pero no, es reconciliarse con la realidad tal y como es, entender
entender que no todo tiene un propósito, que la vida no promete respuestas y que quizá eso no es una tragedia, sino una oportunidad para encontrar mejores formas de vivir nuestra vida. Camus decía que el sentido no se encuentra, se inventa, y en esa creatividad humana frágil reside nuestra verdadera libertad, vivir sin necesidad de tener una justificación para todo, hacer cosas por el simple hecho de hacerlas porque se te antojó y no siguiendo una eterna checklist de objetivos como si estuvieras haciendo misiones secundarias. Stanley, Sísifo, nosotros, ninguno puede escapar del sistema. El juego, la montaña, la rutina, siempre van a estar ahí, pero dentro de esas paredes invisibles podemos elegir cómo mirar, cómo actuar, cómo vivir. Quizá no podemos cambiar el final, pero sí darle forma al camino, ¿no? Disfrutarlo. En ello, darle un sentido personal, ¿no? Íntimo a este absurdo de la existencia. Aceptar el absurdo es seguir caminando sabiendo que tal vez no lleguemos a ningún jodido lugar. Y aún así, disfrutar el viaje. Escribir aunque nadie lea, amar aunque duela y reír aunque todos se queden callados. Elegir la piedra que empujaremos por esa montaña llamada vida. La libertad nunca estuvo afuera, sino en la mirada consciente con la que recorremos cada maldito pasillo y abrimos cada jodida puerta. Es ahí, en ese pequeño pero difícil acto de aceptación, donde el absurdo se convierte en una oportunidad. Así que al final hay que imaginar a Stanley feliz. Muchas gracias por haber visto este video. Pequeña tesis sobre la filosofía del absurdo de Albert Camus. Espero te haya encantado. Ahí me dejarás tu like, suscríbete por el amor de Dios y pues nos vemos el próximo domingo. Que pases una excelente semana.